Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Y presidente de la Confederación General de Trabajadores de Perú, CGTP. Qué gusto de saludarlo, señor Villanueva. Un gusto como siempre. Bienvenido a Concreto. ¿Cómo le va? Buenos días, señor Hernández, y muchas gracias por esta oportunidad. Estoy a vuestra disposición. Los agradecidos somos nosotros. El último miércoles se hizo entrega, señor Villanueva, del proyecto del convenio colectivo del sector construcción civil 2023-2024. Esta entrega se le hizo al propio ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrancén. ¿Qué aspectos centrales contempla este pliego, este convenio colectivo del sector construcción 2023-2024? Sí, mire, esto fue una jornada nacional exitosa porque participaron 200 sindicatos afiliados a nuestra federación, quienes respaldaron la presentación de este proyecto de convención colectiva que lo hicimos en la ciudad de Lima al ministro de Trabajo. Bueno, hemos demandado o estamos demandando un aumento a los salarios de los jornales básicos de los trabajadores de la construcción. Para el caso de operario estamos pidiendo un aumento de 12 soles al jornal básico, para el oficial 11 soles y para el peón 10 soles, considerando además que estos aumentos inciden en el resto de bonificaciones que diariamente se pagan a los trabajadores de la construcción. Es un pedido que por supuesto está en debate. Vamos a discutir con los empresarios y ojalá que lleguemos pronto a un buen acuerdo. De igual manera estamos demandando, por ejemplo, un reajuste o un aumento a la bonificación acumulada por movilidad, ¿no? Estamos pidiendo 12 soles diarios para todos los trabajadores en las distintas categorías. Asimismo estamos pidiendo, por ejemplo, un aumento a la bonificación por alta especialización, lo que nosotros denominamos el BAE, que son para los trabajadores que se desempeñan como montajistas, electromecánicos, soldadores, topógrafos, son para trabajadores especializados. De igual manera estamos pidiendo que se le reconozcan a los trabajadores el tiempo perdido que utilizan para desplazarse desde su lugar de residencia habitual hasta las grandes obras de infraestructura. Además de ello, hemos planteado la agenda laboral 2023 para los trabajadores de la construcción, y esto sí tiene que ver con aspectos generales y aspectos específicos del sector. Entre los aspectos generales, por ejemplo, hemos demandado que se reactive el sector de la industria de la construcción. Todos sabemos que hay problemas financieros, no solamente en el Perú, sino a nivel global. Entonces, el sector de la construcción tiene que ser el sector que dinamice la economía y también sea el que genere empleo productivo en esta etapa. Asimismo, hemos demandado una lucha frontal contra la corrupción, porque la corrupción tiene muchos efectos negativos en el sector de la construcción. Y hemos demandado también el tema de un diálogo, pero con resultados, que las instancias de diálogo en el sector laboral, por ejemplo, el Consejo Nacional de Trabajo, sirva para discutir de manera seria las propuestas, ¿no?, laborales, y que de ahí se arriben a acuerdos. Bueno, y entre los aspectos específicos del sector, hemos demandado, por ejemplo, que se proteja esta institución de la negociación colectiva, que es muy importante en nuestro sector, porque hay pseudo sindicatos
hay bandas de crimen organizado que están actuando en el sector y esto es una amenaza para la negociación colectiva. También le hemos planteado tomar medidas contra la informalidad laboral, que es muy alta en el Perú y sobre todo en el sector de la construcción. Estamos hablando de más del 73% de informalidad y creo que ahí hay que tomar medidas concretas y de manera conjunta, ¿no? Ahora, señor Villanueva, el otro aspecto que conviene recordarle a la opinión pública que nos está escuchando en distintos puntos del país es que este proyecto de convenio colectivo es una herramienta legal que permite que los trabajadores resuelvan en trato directo con los empresarios los aumentos salariales y otros beneficios y que se ha convertido en una herramienta modélica en el país. Sí, mire, los convenios colectivos de la OIT, que son principios fundamentales de la OIT, reconocen los derechos colectivos como la sindicalización y la negociación colectiva y la huelga como derechos fundamentales, que lamentablemente muchos gobiernos no lo promueven y muchos empresarios de diversos sectores la desconocen. Felizmente, en el sector de la construcción, esta institución laboral está dando muy buenos resultados. Recordemos que la negociación colectiva por rama del sector construcción se instauró con un decreto supremo del año 62, pero a partir del año 2004 es cuando ya empezamos a darle un tratamiento basado en la discusión, en el entendimiento y en una práctica negocial del gana-gana. Gana el sector, ganan los trabajadores, ganan los empresarios y gana el país. Y esto nos ha permitido no solamente resolver los problemas salariales, las condiciones de trabajo, sino que además nos ha permitido elaborar una agenda conjunta, ¿no? Una agenda para darle estabilidad al sector y también nos ha hecho llegar a un entendimiento para firmar un pacto por un Perú mejor, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que la negociación colectiva es una herramienta fundamental que da muchas oportunidades para resolver los problemas y por lo tanto creo que debemos fortalecerla y debemos tratar de que este tipo de negociación también se implemente en otros sectores, en otras actividades. Ahora, otra de las preocupaciones de la Federación de Construcción Civil en el Perú es alcanzar la reactivación del sector construcción y por ende generar una mayor posibilidad de empleo en el país, ¿no? ¿Qué propuestas se han ido planteando? Porque cuando usted señala que cuando se trabaja de manera consensuada se hace pensando precisamente en el país y en el crecimiento del sector, ¿no? Y a partir de esa premisa, lo importante es qué se está planteando para reactivar el sector construcción. Ya, mire, lo que hemos planteado es primero que se sostenga la inversión pública, ¿no? Para la construcción de infraestructura en un nivel que vaya por encima del 7%. Hay que reconocer que el gobierno viene haciendo sus esfuerzos y la inversión pública se sostiene, reconociendo también que había una caída en los primeros meses por las protestas sociales que ha habido en el interior del país, ¿no? Sobre todo en las regiones del sur, porque la inversión pública se ejecuta a través de los gobiernos regionales, municipales, y eso ha caído y ha traído como consecuencia que en este primer trimestre la construcción tenga una caída de más del 10%. Por eso es que, preocupados, hemos demandado que se recupere la inversión pública en el sector de la construcción. Pero no solamente esta reactivación debe depender de la inversión pública, sino también el gobierno, el ejecutivo, debe dar condiciones para que haya inversión privada. La inversión privada es clave, ¿no? Para reactivar la economía y ahí hablamos de una serie de cosas como, por ejemplo, tiene que haber una reducción en la tramitología, tiene que darle cierta certeza o predictibilidad a los inversionistas, ¿no? Porque de lo contrario se ahuyenta más a la inversión privada, ¿no?
Y justamente esta es una de las tareas en la que hemos visto que ustedes están bastante preocupados, ¿no? Y sobre todo entendiendo que hay la mejor disposición de algunos gobernadores regionales, pero como bien usted lo anota, don Luis, el tema es romper esas trabas burocráticas, romper esa tramitología. En concordancia con los gobiernos subnacionales, con los gobiernos regionales, ¿qué proyectos tienen que aplicarse ahora, sobre todo en esta situación de emergencia que estamos viviendo? Así de inmediato. Mire, lo primero que tenemos que hacer ahora es realizar obras de prevención, ¿no? Antes que empezar a reconstruir lo que ha dañado los desastres naturales, lo que tenemos que hacer es hacer prevención. Y luego de las obras de prevención, lo que se tiene que hacer es una planificación para construir, no en la zona de riesgo, sino en, vamos a decir, en zonas donde el peligro a los desastres naturales esté ausente. Pero tiene que ser, además, con algún cambio en reglamentos de construcción, porque las ciudades, no, sobre todo el norte del país, no se tiene que construir como hasta ahora se hacen sin, vamos a decir, sin desagües o sin canales por donde evacúen las aguas pluviales. Las coberturas de los techos tienen que ser diferentes. El tipo de construcción de las calles tiene que ser con pavimentos, como se hacen en la zona donde hay mucha lluvia, ¿no? Pero además, lo que hemos planteado nosotros es esto, que las ciudades tienen que crecer de manera ordenada y no con la informalidad que hasta ahora se hace, ¿no? A base de invasiones, a base de los traficantes de terrenos. Eso no puede seguir siendo así, porque los más afectados son los pobres, la clase que no puede acceder a una vivienda, vamos a decir, que se construye a través de los programas que actualmente ejecuta el Ministerio de Vivienda, ¿no? Ahí nosotros estamos propugnando que se hagan viviendas o se habiliten lotes de interés social para la clase D y E, quienes no tienen acceso a los créditos bancarios, ¿no? O a las hipotecas. ¿Usted ve la mejor disposición tanto del gobierno como del sector que representa a las empresas privadas de encontrar salidas justamente para la reactivación del sector construcción y para la generación de empleo? ¿Ve la mejor disposición? Mire, con la Cámara Peruana de la Construcción hay coincidencia, porque muchas de estas propuestas las hemos desarrollado de manera conjunta. Con el gobierno, sí, primeramente que no hay un diálogo abierto. Hasta la fecha no hemos podido reunirnos con la ministra de Vivienda, por ejemplo. El día de ayer ha sido el primer contacto con el Ministerio de Trabajo y sobre todo con el ministro de Trabajo, quien ha tenido a bien recepcionar el pliego que hemos presentado como trabajadores del sector de la construcción, ¿no? El tema es que los trabajadores no somos ajenos a los problemas del pueblo y todos sabemos que hay un rechazo hacia el gobierno central por los acontecimientos de las protestas que ha habido en los últimos meses y sobre todo por el asesinato de los 68 peruanos cuyas muertes no deben quedar impunes, ¿no? O sea, el tema de desarrollar políticas de inversión, política de inversión tanto privada como pública, también pasa desde la perspectiva de que el gobierno tiene que tener una posición clara respecto a los sucesos políticos. Así es, lo que nosotros dentro de esta agenda laboral estamos planteando, que en tanto este gobierno sea quienes administran las políticas del Estado, tienen que implementar las medidas adecuadas para que el Perú no se detenga y la construcción siga adelante, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir en perspectiva cómo se desarrollan, digamos, la presentación de este pliego. ¿Ha visto la mejor disposición de parte del sector privado y también del gobierno para
resolver el pliego, el colectivo que están presentando, don Luis? Claro, mire, lo que hay que resaltar es lo siguiente. Con quién se negocia el pliego nacional de reclamos es con la representación empresarial, con Capeco. Lo único que hace el gobierno, de acuerdo a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, porque así lo establece, es recepciona el documento, recepciona el proyecto de convención colectiva, ellos abren un expediente y corren traslado a Capeco. Ya Capeco es la que nombra una comisión negociadora y comunica a los trabajadores su disposición de negociar. Esperemos que los próximos días lo haga así sea, porque ellos también son un gremio, tienen sus asociados, y creo que lo más pertinente o lo que corresponde es que ellos, una vez que reciban nuestra solicitud de negociación, ellos tienen que hacer su asamblea y tomar acuerdos y nombrar una comisión negociadora, que sabemos por las conversaciones que tenemos con los directivos de Capeco, que tienen disponibilidad para entablar la negociación colectiva también este año. Eso significa, sin lugar a dudas, un avance significativo, don Luis. Los mejores éxitos, y le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación a través del programa En Concreto en RCR, don Luis Villanueva. Ha sido un gusto siempre conversar con usted. Sí, muchas gracias, y a través de este programa quiero hacer un reconocimiento a los miles de trabajadores de la construcción que se movilizaron el miércoles 4 de abril a nivel nacional. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción, aquí estamos siempre unidos.